Mi rol actual en Repsol es trabajar para que la formación y el aprendizaje en nuestra organización sea lo más fácil y sobre todo lo más efectivo posible. Hemos venido haciendo muchas cosas para adaptar la oferta y trasladar todo lo que estamos haciendo para centrarlo en el alumno, que es una de las claves para lograr el éxito y aprovechar al máximo la inversión que se hace en estas cosas en nuestra organización. Todos pasamos por un sistema donde el aprendizaje clásico nos va, además de enseñarnos cosas, nos va enseñando cómo aprender de una manera que lamentablemente en las organizaciones, en el día a día, no es la mejor para cómo aprendemos los adultos. De lo que hemos hablado hoy, extraería yo cómo es que a partir de la formación, del aprendizaje formal y estructurado que tenemos, existe un aprendizaje social que en nuestros días, apoyado por el desarrollo de la tecnología, por aquello que se llama la gran transformación digital, que para mí no es nada más que un catalizador, nos está favoreciendo y nos está llevando hacia una manera mucho más interactiva, mucho más dinámica, mucho más relevante de aprender, que es de los otros, de nuestros compañeros, de nuestros pares. Hoy el conocimiento ya no reside en las personas, ya no reside en los grandes expertos. Hoy el conocimiento reside en las capacidades, en lo que cada uno de nosotros sabemos y en las capacidades y herramientas que tenemos a nuestra disposición para explotarlos y tenerlos, y siempre de una manera distinta, que es de inmediato, ahora y cuando lo necesito. Pues no solo la más orgulloso, sino la que mejor me ha venido en mi carrera profesional, el dejar el mundo del negocio donde yo estaba. Yo era un butanero, me dedicaba a la comercialización del butano, para pasar a trabajar con las personas. Aunque indirectamente ya venía trabajando con personas en el mundo del butano, me di cuenta que me gustaba mucho más esto, el poder ayudar a la gente en su desarrollo, en su evolución. Y así fue que se dieron las situaciones, hubo paciencia, tuve que tener mucha paciencia, hasta que se presentó una oportunidad, y ya estoy en estos 6, 7 años donde llegué sin saber nada y me he dado cuenta que con 4 ideas claras, sabiendo muy poco y, como dije, aprendiendo de todo lo que nos rodea, es que realmente se pueden lograr grandes cosas. Estoy muy contento por eso y para mí esa ha sido mi mejor decisión en lo profesional. En lo personal vamos a dejarlo aparte.